Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues aquí estamos de nuevo con un programa más de CADE, Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial, en donde como todos ustedes saben, siempre pues tenemos algo nuevo para ustedes. Programas de corte legal, laboral, seguridad social, fiscal, corporativo, etc. Y pues este mes es el mes de la PTU. Recuerden ustedes que las personas morales en este mes de mayo tienen que repartir la PTU si es que tienen. Pero bueno, para iniciar este programa, como siempre, contamos con la presencia de nuestro buen amigo, socio, colega, el doctor Armando Ramírez Villa. Armando, bienvenido. Gracias, José. Un gusto siempre compartir contigo este escenario y, por supuesto, platicar con nuestros amigos respecto a temas que son importantes, relevantes y algunos otros que, bueno, generan mucha polémica. Decirles a nuestros estimados amigos que nos sigan, que se suscriban, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran con Capacitador Acade y ahí, bueno, pues van a encontrar muchos temas que estoy seguro serán de su interés. Así también, pues a través de esta red social, el famoso Face, pues compartan amigos este tema, este programa. Es un programa que pues está interesante. Pareciera ser que es algo sencillo, Armando, pero ahora hay pues algunos puntos que comentar, toda vez que el año pasado, en abril del 2021, se publicó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente que toca la PTU y ahorita vamos a ver pues en qué consiste, porque lo que comentábamos no se ponen de acuerdo. Pero bueno, eso es importante, eso es lo que le da sabor a la materia, que cada quien emite su opinión y al final del día pues va a prevalecer la verdad judicial, aunque no sea la buena. Y aunque no sea ahorita, no Aunque no sea dices, la buena. ahorita ya la regué ahorita y después, bueno, quién sabe a ver si lo tengo que corregir o no, ¿verdad? Pues ya que vienen los pronunciamientos, esto siempre es bastante importante y bueno, es una característica justamente de nuestros programas, el análisis que hacemos de las disposiciones, pues con el firme propósito de que les sirva de algo a nuestros amigos y bueno, se formen un criterio más amplio para poderlo aplicar con sus clientes. Así es, este programa pues obviamente tiene como objetivo la difusión del conocimiento, Armando, porque en materia fiscal pues obviamente no hay una verdad absoluta que Vamos a al decirles final del día diré uno, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo fiscal? Pero por supuesto, porque va junto con pegado lo laboral con lo fiscal, porque al final del día lo que yo de PTU pues trastoca la cuestión fiscal. De hecho, lo que yo reparta tiene su base, para PTU tiene su base. está en la materia fiscal. Tiene su base en la materia fiscal, pero además de que se encuentran directamente relacionados, bueno, recuerden que en este programa bueno, tocamos temas diversos que son del interés de nuestros colegas, de nuestros amigos, nuestros clientes y por supuesto todo el público en general que esté interesado, ¿verdad?, en conocer un poquito más sobre estos asuntos, porque actualmente, José, el tema de las obligaciones pareciera que se encuentra ausente o muy poco explorado por el ámbito empresarial, hablando de pymes y las micros, ¿no? Sí. Que no están al día en sus obligaciones y eso les puede generar ciertas consecuencias que pues pueden representar un perjuicio, porque recordemos que aquello que es una obligación necesariamente, ¿verdad?, a veces recae en una sanción. Y ya cuando llegan las sanciones es cuando dicen, bueno, pero oye, pero no me dijo mi contador, ¿no? O mi contador lo hizo de esta manera, ¿no? Y entonces pareciera que, bueno, no nos hacemos responsables y siempre, bueno, tratamos de buscar quién, ¿verdad?, quién la pague. O a lo mejor era un contador privado, ¿no? De los que decimos que son contadores privados, pero de conocimientos. Tal vez. Eso puede ser. Y fíjate que no solo se da en el momento en el que evidentemente puede llegar a detectarse una inconsistencia, sino que este tema da para mucho porque inclusive en un ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad puede modificar, José. Así es. Y de hecho lo modifica. De hecho modifica la PTU a repartir cuando determina un crédito fiscal para los contribuyentes. De hecho, los propios trabajadores tienen los elementos de, si no están de acuerdo, ir a balconear, ¿no? Y ahorita se van a enojar los patrones de lo que les vamos a comentar ahorita. Pero bueno, es nuestro objetivo. ¿Por qué no? Entonces, para ir calentando motores, Armando, nos platicas así en términos generales la PTU, qué es, cómo se come, cómo se reparte, a quiénes sí, quiénes no, etc. Claro, fíjate que aquí hay algo muy relevante porque pareciera que se ve y tiene un antecedente, fíjate,
con los patrones, quizás a lo mejor muy diverso en el sentido de la aceptación de que tienen que compartirle un poco de sus ganancias a los trabajadores. Porque, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el trabajador, porque me lo dicen así, oye Armando, pero pareciera que entonces los trabajadores son socios. Claro, pueden llegar a convertirse en sus socios, ¿no? A partir de que participan un poco de esas utilidades, pero no socios formales, pues. Pero sí, ¿por qué? Bueno, pues porque unen el esfuerzo, es una unión de esfuerzos también, conjuntamente con toda la estructura operacional de gobierno, socios, administradores y demás que tiene una empresa y de cómo se contempla una empresa, pues el recurso humano es muy importante. Pues al final de eso son los que generan las utilidades, ¿no? ¿Qué sería de las empresas sin el recurso humano, José? Salvo las que ahora ya se van a automatizar al 100%. Y bueno, acuérdate que de esto desde la revolución industrial, ¿no? Cuando empezaron las máquinas ahí a sustituir a los hombres, y ahora se da mucho también, ¿no? Pues fíjate que andan diciendo, ¿no? Ya ves, desde el sexenio pasado, que ya no se requiere de un contador, ¿no? Entonces, ¿a dónde van a ir los contadores? Bueno, pues es un derecho ganado. Es un derecho ganado el que los trabajadores participen. Recordamos trabajadores a partir de ese vínculo de la relación de trabajo que tiene un trabajador con un patrón. Y esto desde el punto de vista de subordinación. O sea, desde esa relación, ¿verdad? Desde esa relación se da justamente la aplicación de la norma laboral y como consecuencia de esta aplicación de norma laboral, pues deriva de una disposición constitucional. De tal suerte que en el artículo 123 de la Constitución, específica hablando, la fracción 9, inciso A de nuestra Constitución, bueno, pues ahí hace referencia, José, a la participación de los trabajadores en las utilidades. Quiere decir esto que es un derecho. Un derecho constitucional. Y si es un derecho constitucional, pues se tiene que aplicar. Necesariamente. Tienen entonces, todos los trabajadores tienen el derecho, sí, existen algunas excepciones y existen algunas reglas que se tienen que atender para que se pueda percibir esta utilidad. Primerísimo lugar, pues la empresa tiene que generar utilidades. Necesariamente. ¿Verdad? Si no hay utilidades, pues entonces vamos a repartirles las pérdidas, me dicen algunos. Dicen, oye, bueno, pues así como a los socios, ¿no? A nosotros nos toca participar de las utilidades y de las pérdidas como socios. Ah, bueno, pues entonces a ellos, a los trabajadores también que les toque participar de las pérdidas, pues de hecho ya participan. ¿Y de qué manera? No hay aumento de sueldos, hay despidos, José, reducción de personal. Y eso se ha dado mucho, por si no lo saben nuestros amigos, pues se ha dado mucho en esta cuarta transformación, José. Sí, desafortunadamente, además de que si la empresa genera pérdidas que de alguna manera trastocan la base para la PTU, pues también no se les reparte nada. Entonces, ahora, si lo vemos fríamente, pues el trabajador es el que coadyuva a generar la riqueza, la utilidad, Armando. Hay otro socio que no pone nada y sin embargo se lleva el 30%, ¿no? Ah, bueno. ¿Sabes a quién me refiero? Bueno. Pero déjame decirte, fíjate, y vamos a tocar temas sensibles para algunas personas. Se lleva el 30% ese socio, ¿no? Y no aporta absolutamente nada. Ya sabemos quién es. Si no, diles de quién estás hablando, José. Pero sabemos que el Estado, pues necesariamente se va a llevar. Les voy a dar un logotipo azul, ¿no? Sí, claro. Necesariamente se va a llevar ese 30%, sabemos, ¿no? Pero, bueno, fuera que nada más fueran ellos, José. Pero hay otros socios que efectivamente están participando también de esto y que valdría la pena reflexionar en posiblemente incorporar algunas deducciones adicionales. Porque déjame decirte, actualmente hay cantidad de contribuyentes y díganos si no nuestros amigos que nos lo escriben ahí. Nada más déjenos sus comentarios. ¿Sí o no? Hay muchos contribuyentes que tienen que pagar el famoso derecho de piso, José. ¿Y eso no es deducible? Y esa es la de awet.com. ¿Y si no, qué pasa? Adiós, chaparrito. Ya te quemaron el negocio, ya dañaron ahí a tu familia. ¿Y qué hizo? Y se supone que el 30% que se lleva aquel se supone que es para proteger de esta situación. Por eso, eso es lo que iba. Si ese 30% no se supone que era para pues pareciera ser que ese 30% es de Oquis, pues mejor entonces, si aquel me va a proteger, mejor el derecho de piso y aquel, pues adiós. ¿No? Porque iba a llegar y le va a dar un abrazo.
Abrazos, no balazos. Porque son abrazos y no balazos. Aún ¿no? cuando acá ellos traen la Sí, muda, ¿no? Sí, claro. Además, acuérdate, hablando de allá de ya sabes quién, acaba de salir que van a contratar a 500 doctores de Cuba. Eso es Háganme el grandísimo favor. Pues no, ¿qué socio, pues? José, ¿no? ¿Cuándo un socio te hace o lleva a cabo esas conductas traicioneras? Traicioneras. No puede ser posible. Con 500 doctores de Cuba, porque dice que aquí no existen, que no hay suficientes. ¿Es en serio? ¿Lo crees, José? No. ¿Es posible esto, amigos? Pónganos sus comentarios. Vamos, 500 cubanos, bueno, de veras, cuando aquí hay tanto, pero tanto, factor humano, especialista, preparado, capacitado. Y luego son los que se van a operar a Houston. No, pero además, déjame decirte, que va a afiliar al Seguro Social a 25,000, ¿de dónde es? De Guatemala, de ese país a donde fue, al Seguro Social, cuando hay tanta gente que le hace falta al Seguro Social, cuando el Seguro Social no se da abasto para atender a los que están afiliados. Y a los que pagamos cuotas. Siendo trabajadores, de los que se pagan cuotas, hazme el grandísimo favor. José, yo creo que utilizaste mal un término, ¿no? Yo creo que no debiste haberle dicho socio. Porque un socio no hace eso. Quise ser decente, ¿no? Es que un socio no hace eso, José. De esos socios, pues, ¿para qué quieres un socio de esa naturaleza? Oye, me acordé de un dicho coloquial que dice: candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿No? Sí, claro. Totalmente aplicable, ¿no? Desde luego, sin duda alguna. Pues sí, ¿no? Pues a la vista de la comunidad internacional, sembrando vidas por allá, y vamos de esto, del proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, y vamos a hacerlo de manera mundial y todo esto. Sí, ninis por todo el planeta, ¿no? Ninis por todo el planeta, regando dinero por todo el mundo. Pero bueno, ¿sabes qué es lo complicado y lo difícil? Porque sé que algunos amigos están a favor de esta cuarta transformación, José, aunque no lo crees. Hay muchos que están a favor de la cuarta transformación. Seguramente son de los favorecidos, ¿no? Y dicen que todo está bien. O sea, los palomita. que solamente tienen su anita y les cae su beca, su pensión. Siguen votando. Etc. Pues hay una diputada por ahí en algún sus estado. Contratos. Fíjate que hay una diputada por ahí que ya dijo que quiere reformar el Código Civil local, creo que es de Guanajuato, me parece. Dice que quiere reformar el Código Civil de ahí de Guanajuato, si no mal recuerdo. Recién acaba de hacer la propuesta. De hecho, lo escuché en las noticias del día de hoy. Sucede que quiere reformarse el Código Civil para efectos de que pues ya no se tenga la obligación de mantener a los hijos que sean mayores de edad, es decir, a los ninis. Ya no se tenga la obligación. O te pones a trabajar o te pones a estudiar. Acuérdate que el nini es el que ni estudia ni trabaja. Solo recibe dinero. ¿De quién? Del socio. No, dice, no, pues claro que no. O no. Déjenos sus comentarios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Estarán de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo ustedes con que no hagan nada, no estudien, no trabajen y el gobierno les dé para gastar? Es un tema polémico, ¿verdad? Pero yo creo que no tanta polémica, José. Creo que es fácil de entenderlo, ¿no? Todos sabemos cuál es la finalidad. Bueno. Amén de que a la gente que le das las cosas de gratis, no las valora. ¿No sería entonces como una especie de que estas personas estén participando? Fíjate a dónde voy a llegar, participando de las utilidades que generamos, porque el dinero que les da, ¿de dónde viene? De los impuestos que le damos al Estado, ¿sí o no? Los impuestos que le damos al Estado, ¿de dónde derivan? Solo si tenemos utilidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues una parte de... Están participando, pero con otro nombre. Pero con otro nombre. Pero al final del día están participando. Pero al final del día están participando. Claro. Así como participan los otros amigos, ¿no? Que te llegan a pedir el derecho de piso. Y hablando de participación, Armando, para que no hablemos tantos temas de estos que a lo mejor efectivamente pues son, cuando tú tienes esa capacidad de raciocinio, pues puedes llegar a la conclusión de que obviamente está mal. Pero bueno, hablando de participación, hay un porcentaje de repartición de la PTU, Armando, que todos sabemos que es del 10%. ¿Esto dónde está? Porque fíjate que dentro de los temas interesantes que tienen que ver con nuestro tema de puntos finos de la PTU, viene la adición de la fracción 8 al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del 127, apartado A, fracción novena constitucional. 123. 123, perdón.
y que es la que nos va a regular, pues obviamente los procedimientos de cómo se reparte, algunos puntos que se deben de considerar, etc., etc. Pero aquí pareciera ser que hay una colisión de normas entre lo que dice la ley secundaria y la ley fundamental, que es la Constitución. Entonces, ese porcentaje, platícanos algo del porcentaje, Armando, para que podamos ir dilucidando, pues, quién tiene la razón, que de antemano podríamos decir ya, que es la Constitución, pero para que la gente que nos sigue, pues, vea, pues, obviamente, este tema más a fondo. Pues fíjate que aquí para determinar el porcentaje, se supone existe una comisión. Se supone existe una comisión que es la que integrada por trabajadores, integrada por personal, por supuesto, del gobierno, para efectos de los representantes de los sindicatos, inclusive también, para efectos de llegar a determinar el porcentaje que se tiene que repartir, que todos sabemos que es del 10%, ¿verdad? Así es. ¿Qué elementos toman para determinar eso? Bueno, pues sí, quién sabe, ¿verdad? Porque nos dicen que estarán formados, van a llevar su procedimiento. Además, la Ley Federal del Trabajo no contiene el porcentaje que se tiene que repartir. Y la Constitución tampoco. Nada más dice, bueno, se formará la comisión. Se forma la comisión y la comisión determina que, pero puede adecuarse, el porcentaje puede variar, José. No es fijo. Sí. Puede llegar a variar, pero cuando intervienen factores que incidan directamente en los elementos con los que arriban a determinar que fue el 10%. Efectivamente, y esta fracción novena del 123, en el inciso A y el C, te dice, le avienta la bolita a la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Entonces, yo recuerdo que allá por el 2010 y 2009, a través del Diario Oficial de la Federación, la quinta comisión pues hace el pronunciamiento y decide el 10%, ¿no? Ya venía desde antes, pero ahorita estoy hablando de lo más reciente. Y luego en 2019, a través de la sexta comisión, se vuelve a reiterar y dicen 10%. Pero ¿qué elementos tomaron para llegar al 10%? ¿Cuáles son esos elementos que tomó para llegar a determinar que sea el 10%? Bueno, la capacidad contributiva, los elementos de hasta cuánto le puedo llegar a pagar. La situación económica, el entorno, etc. Pero y entonces, José, el tema del COVID, ¿qué pasó? No es un factor que tuvo que haber sido considerado, ¿no? Sí, por supuesto, desde luego, ¿no? ¿A favor o en contra? Es que a lo mejor ellos pensaron, a ver, si el COVID hace que la empresa no genere utilidad, pues ¿qué utilidad va a repartir? Entonces han dicho, pues que se quede como está, ¿no? Pues acuérdense que... Digo, si a los empresarios no hubo nada por cuanto a los impuestos, Armando, para que pues no quebraran a los empresarios. José, este tema de la utilidad, porque muchos preguntan, Armando, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Y recuerdo lo que expresaba una persona del SAT. Pero eso ya lo tienen, ya lo generaron el año pasado. ¿En dónde está ese dinero? ¿Dónde están las utilidades? Es decir, el efectivo con el cual lo van a repartir. Sí. Uy, qué interesantísimo ver el aspecto financiero. Así es. ¿En dónde va a estar ese dinero? Oye, hermano, pero es que yo no lo tengo en la cuenta bancaria. No está en mi cuenta bancaria y tengo que darles el 10%. Sí, pero es de la utilidad ya que tú generaste. Que dicen ellos que ahí estaba en el banco, ¿no? Sí, y dices, bueno, ¿estaba en el banco? No, no está en el banco, están tus cuentas por cobrar, están tus inventarios, tal vez, está en el activo que compraste, ¿verdad? Ahí es en donde se encuentra justamente esa... Y tocaste un tema interesante, porque fíjate, tú dices de las cuestiones financieras. ¿Cuál es la base para la determinación de esta PTU a repartir para que la gente que no está inmersa en este tema pues conozca la diferencia entre pues obviamente una utilidad financiera y si está relacionado con la cuestión fiscal? Porque como la Constitución dice que la base será la renta gravable. La renta gravable. Y luego la Ley Federal del Trabajo también te lo vuelve a reiterar. Es correcto. Entonces necesariamente nos vamos a la ley de la materia, que es la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces tendríamos que remitirnos al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Ajá. Porque ahí mismo se encuentran las disposiciones, ahí mismo se encuentra de manera muy precisa la base para la determinación justamente de esta utilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, pues la utilidad fiscal. La utilidad fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, sin considerar las pérdidas. Sin considerar las pérdidas, porque recordamos que las pérdidas nos sirven, pero esas pérdidas nos sirven para llegar al
resultado fiscal, no a la utilidad. Entonces, ¿cómo se calcula la base? Entonces, para la PTU? la base para la PTU estamos considerando que si estamos hablando de la utilidad fiscal, pero sin considerar tampoco la PTU propiamente pagada. Y entonces tenemos ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, tenemos entonces ahí nuestra utilidad fiscal y, lo que sería nuestra utilidad fiscal sin esos elementos, y eso sería la base para efectos de... Pero aquí faltaría algo que sería parte de los puntos finos de la PTU, ¿no? Porque acuérdate que la ley de renta, a raíz de que la nómina que yo pago, persona moral, a mis empleados, y que para ellos representan ingresos exentos, el 28 fracción 30 te dice que eso no lo vas a poder hacer deducible al 100%, Claro. sino solamente un 47 o un 53%. Sí. Un concepto, por ejemplo, el aguinaldo. Sí. Le das 15 días de salario y de esos 15 días, suponiendo que gana 1,000 pesos diarios, Correcto. le das sus 15,000 pesos, pero la ley de renta te dice, 30 UMAS están libres de impuesto. Bueno, eso es para efectos de eso es para efectos de lo que es el caso de las deducciones para el ingreso fiscal. Para efectos del ingreso percibido del trabajador. Del trabajador, sí. Del y trabajador. precisamente esa parte que tú le das exenta en el impuesto sobre la renta, es a la que refiere el 28 fracción 30 que te dice que eso no lo puedes hacer deducible al 100%. Es correcto. O 47 o 53. Entonces me regreso al 9 que dices tú. Pero eso ya lo tienes en las deducciones autorizadas. No, pero para el impuesto sobre la renta. Sí, claro. Pero la parte que no hiciste deducible, o ese 47 o ese 53, la ley de renta en esos dos últimos párrafos te permite restar a los ingresos acumulables esa parte, esas partidas no deducibles. Y yo, en lo personal, lo he denominado como ingresos afectos a PTU. Entonces, porque si no, imagina, sería doble castigo. No lo deduces y además, pues juega para la PTU. Cosa que, fíjate que eso me recuerdo al artículo 16 de la ley de renta que estuvo vigente hace muchos años. Ya es que estaba el 14, resultado fiscal. 16, PTU. Entonces, se amparan los patrones y declaran inconstitucional ese 16 porque no era la renta gravable. Es correcto. Entonces, algo semejante parecería ser que está pasando con esos dos últimos párrafos del 9. Pero no lo sé, eso ya le toca... Bueno, pero aquí el caso es de que efectivamente es muy precisa desde el punto de vista de que nos dice, bueno, ahí sí, en el último párrafo del artículo 9, en el último párrafo del artículo 9, da el matiz para justamente estos no deducibles que son los que sirvieron de base para las retenciones que se le hicieron a los trabajadores e incluso para las propias deducciones de la propia persona moral. Que yo digo, bueno, ya en las deducciones autorizadas ya debes de contemplar, ¿verdad? Tendrías que contemplar ese efecto, nada más, porque no es necesariamente lo mismo, es decir, le eliminas la PTU, eliminas las pérdidas, si es que acaso tienes pérdidas, bueno, pues le sumas ahí la parte de esos no deducibles. Y bueno, lo restas y entonces ahora sí ya. Determina la base y ahora sí el porcentaje. Ahí va por el 10%. 10%. ¿No? Ahí va por el 10%. Ya tienes ahí tu 10%, pero déjame decirte algo. Porque podrían decir, aquí es un tema relevante, fíjate. Dices, bueno, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, José. Y entonces aquí muchos de nuestros amigos dicen, bueno, ¿y si nosotros somos sociedades civiles? Buena pregunta y te voy a dar una buena respuesta. Como es que lo merecen nuestros seguidores. Por supuesto. Una cosa es lo fiscal y otra cosa es lo laboral. Si la ley laboral es la que te da el procedimiento para el reparto de las utilidades, y además partiendo ya desde la Constitución que lo retoma la Ley Federal del Trabajo, Sí. la Ley Federal del Trabajo te dice, casualmente también en el artículo 16, que empresa Sí. es cualquier persona física o moral que produce y distribuye bienes o servicios. Es decir, no hace una distinción de que tengas que realizar actividades empresariales como si el 16 del Código Fiscal de la Federación. Es correcto. Luego entonces, cualquiera que produzca... Además partimos de la premisa de que la PTU surge como un derecho del trabajador. Así es. Y entonces, hasta en las sociedades civiles existen ¿qué? Patrones y trabajadores. Así es. ¿Verdad? Hay un matiz, existen algunos matices para efectos de algunas empresas, si queremos verlo de esta forma, que no están obligadas a realizar ese reparto. Y que, bueno, la misma ley reglamentaria, estamos hablando de la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 126 nos dice quiénes no van a
no van a pagar la PTU. Claro. Y es razón natural, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, nos señala las empresas de nueva creación durante el primer año. Pero pues es normal, pues es de nueva creación. Claro. Pues, todavía no tiene, ¿verdad? Todavía no tiene PTU porque recuerden que se paga al mes siguiente, que por cierto, hace un rato decías, José, de el supuesto de que en mayo las empresas tenían que pagar, las personas morales tendrían que pagar la PTU. Entonces las personas físicas no. Sí, aquí yo hice referencia a las personas morales porque me regreso a la ley federal del trabajo. Dice que la PTU se tiene que entregar a los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la declaración. A la fecha en la que deban pagar. Tú debes, persona moral, a más tardar 31 de marzo. Es correcto. Y las personas físicas, 30 de abril. 30 de abril. Y entonces, si le cuentan los 60 días, por eso decías en mayo. Si fuera persona moral, se supone en estricta teoría, pues se supone debe ser 30 de mayo. Y si es una persona física, entonces pues ya sería. Estamos hablando en junio. Ya sería en junio. Por eso de los 60 días, se tiene 60 días. Y vale la pena también comentarles a nuestros amigos que son un periodo de un año, José, para reclamarla. Sí, fíjate que la Ley Federal del Trabajo afortunadamente aquí protege los derechos de los trabajadores y te dice que tu derecho para reclamar la PTU, Armando, prescribe en el término de un año, en este caso. 516 de la Ley Federal. Así es. Entonces, un año. ¿Y qué pasa si no la reclaman? Esa PTU que no reclamaron. La sumas a la Correcto. del año siguiente. Y entonces, el año siguiente la repartes. ¿Será que sí la suman? Pues quién sabe. Eso es lo que dice la ley. Entre la ley y la vida real siempre dista mucho lo que pasa. Ahorita que estabas hablando tú de que le sumamos, le tenemos que sumar lo de los deducibles, la parte no deducible proporcional del 47 o 53% de la fracción 30 del 28. Hay que considerar algo que es muy relevante. En esta fórmula de los ingresos, de las deducciones, es decir, en la mecánica para determinar la base, los trabajadores pueden hacer sus objeciones, José. Sí, claro, porque la misma ley le dice, patrón, malas noticias. Le tienes que entregar, y así lo dice la Ley Federal del Trabajo, Es correcto. le tienes que entregar una copia de la declaración a los trabajadores. Obviamente no se las vas a entregar a todos y cada uno de ellos, sino a los representantes. A un representante, ¿no? Sobre todo si aquí la pregunta sería, ¿pero tú crees que ellos tengan esa capacidad de...? La ley te dice, ojo, no puedes tú esa información andarla por allá. No. Pero como trabajador también tienes un contador, ¿no? Como trabajador también está el contador, ¿no? Pues solo que sea de cuentos y novelas, ¿no? también el contador, hay un departamento contable. Pero el contador está del lado de quién se va a inclinar. Bueno, aunque déjame decirte que el contador también participa en la PTU. También la lleva. Sí, claro. Salvo que tuviese el mote de que fuera, además de contador, que fuera el director o gerente general, ¿no? Administrador. O administrador, porque entonces ya va a Balú. Porque entonces ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no tiene derecho. Pero entonces esto es, a ver, señores, ¿y cuál es la base para que puedan revisar ustedes? Pues ya lo dijo ahorita José, la declaración anual. La declaración anual. Para que puedan ustedes realizar las objeciones, puedan revisar ahí, oye, pero no hubo utilidades. Siempre está reportando pérdidas. Bueno, pues ahí es donde ustedes pueden ver, ¿verdad? Oye, siempre están reportando pérdidas. Y resulta que los dueños, los socios, pues cambian de coche, se van de vacaciones, los directores también, los gerentes también. Y todo el mundo anda muy bien, José, pero bien tiene vestido, pérdidas. Bien cansado. Yo pensé que cambian hasta de mujer. Bueno, de mujer no necesitan tanto dinero, ¿verdad? Para cambiar. Pero el caso es de que andan muy bien y entonces para los trabajadores, ¿qué? Pérdidas. Entonces, les toca participar de las pérdidas a los trabajadores a través de que, bueno, pues no se refleja utilidad en la declaración, José. Y bueno, vale la pena a veces tener la opinión del contador, ¿verdad? De que, bueno, pues este cálculo se hizo de conformidad con las disposiciones que le resulten aplicables, ¿no? Para que nada más cerciorarse de que, bueno, están bien determinadas y no existe ahí ningún tipo de problema. Así es. Una vez que determinaron la utilidad, entonces, y que ya la multiplicaron por el 10%, dice, bueno, pues ya la voy a repartir, qué bonito, ¿verdad? Está padre, ¿no? Ya la van a repartir. Que recordemos que algo aquí relevante de eso, José, que vale la pena comentarlo a nuestros amigos, pues es el hecho de que, bueno, mucho tuvo que ver esto de la PTU con la reforma
a la eliminación del famoso outsourcing, Sí. a la reforma laboral. ¿Y esto por qué? Pues porque había algunos trabajadores, José, que les tocaban utilidades enormes, enormes, Sí. y aún y cuando fuera el 10%, pero era muchísimo dinero, y decían algunos, bueno, pues mejor trabajo en outsourcing para que no les toque tanto. No era algo que estaba, pues, una práctica indebida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con eso, pues, disminuían parte de las utilidades. Uh-huh. Entonces, con esta reforma dices, bueno, pues eliminamos el outsourcing, ya no tienen que estar en ninguna empresa de outsourcing, ya sabemos todo esto de los servicios especializados y demás, que bueno, ya lo comentamos en otros programas, pero aquí lo relevante es de que a partir justamente de esa reforma, bueno, surgió, ¿verdad? Surge un tope que vamos a comentar un poco más adelante, Uh-huh. pero simplemente es que ese enfoque de la PTU había sido ya muy trabajado por algunos patrones para no determinar una cantidad importante que entregar a los trabajadores, José. Claro. Sí, desafortunadamente este concepto ha sido muy, perdón por la expresión, Armando, pero muy prostituido, porque efectivamente a través del outsourcing en años anteriores, pues la prestadora de servicios, la contratista, utilizaba de estandarte el que a su cliente, el contratante, no iba a tener que dar PTU. Entonces el contratante, pues, órale, ¿dónde firmo, no? Ahora viene la reforma el 23 de abril del año anterior y pues esta adición de la fracción 8, pues pareciera ser que de entrada se elimina, entre comillas, la subcontratación, pero queda en su lugar la subcontratación de servicios especializados. Aquí el tema es, ¿la PTU en realidad se va a dar o no se va a dar? Aquí lo que se hizo nada más fue agregar una limitante que me gustaría que la tocáramos al final para que pues, la gente que se quede pues, al final del programa y pues, que vea cuáles son los diferentes criterios que se están manejando hoy día, Armando, porque pareciera ser que está medio confusa esa fracción 8 del 127. Tal vez porque no se ha pronunciado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en ningún sentido para esos efectos. Uh-huh. Y me parece que sí sería prudente, es un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No, pero ¿sabes qué? Yo ya ni les llames, porque acuérdate que cuando fue el tema de la subcontratación de servicios especializados, dices, bueno, se atrevieron a decir que el hecho ante la duda van todos. Ante el hecho de que el trabajador esté bajo el techo de la persona, ya es subcontratación de servicios especializados. Háganme el grandísimo favor. Ya, bueno, ese tipo de opiniones. Bueno, déjame decirte, darles un punto, porque dentro de las mismas preguntas que tienen ellos, se contradicen en sí mismos, ahí en la sesión de preguntas y respuestas se contradicen ellos mismos, porque en otro dicen, no, es que si no pones a disposición los trabajadores, no los proporcionas o no los pones a disposición, pues no tienes que darte de alta en el REPSE, no son. Entonces, hay un punto relevante, pero aquí sí me parece que sí sería importante, José, porque están con procedimientos distintos y diferentes, y bueno, esperamos que al final podamos aclararles cómo va a suceder esto, cómo es que, bueno, inclusive puede ser que a lo mejor ni José ni yo nos vamos a poner de acuerdo con eso, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de poderlo revisar, poderlo analizar, y bueno, en un sentido siempre tratando de proteger los derechos de los trabajadores. Así entonces, no solo es ese procedimiento, porque ya determinamos entonces el 10%, y ahora ese 10%, ¿cómo lo vamos a repartir, verdad? ¿Cómo es que se los vamos a dar? ¿Qué operaciones? ¿De qué manera? Es como lo vamos a dar. Ya lo determinó el contador, ya lo hizo, ya lo calculó. ¿Y ahora cuánto me toca, José? Aquí valdría la pena comentar que previamente se supone que la persona o el área, el contador o quien sea que va a hacer este cálculo tenga en su mano pues la nómina bien hechacita. Cuando digo la nómina me refiero a la nómina del año 2021, Armando, por cuanto hace el número de días trabajados de la persona. ¿No sería entonces, José, que le tendría que solicitar el contador al Departamento de Recursos Humanos? Sí, dije el área que... Recursos Humanos debe de llevar puntualmente esto que está señalando. Y es muy importante, te voy a decir por qué. Porque puede que en esta empresa a lo mejor estuvieron mujeres en pre y post, temas de la maternidad. Ya ves que, pero además, José, hay unos que no trabajaron todo el año. Puede ser.
No, Pero si quieres abordamos primero este y yo te no trabajaron todo el año. Hay unos que no trabajaron todo el año. Entonces, primero vamos a tener que repartir esa PTU y vamos a tener que dividirla en 2. Sí, pero por eso yo decía, dame el control exacto del número de días que trabajó todas y cada una de las personas. Bueno, pero primero te parece de ese 10%, 50, okay, 50% y 50. 50%. Ya lo divido en 2, ¿sale? Lo dividimos cajón en 2. A, cajón B. Listo, mecánica. Okay. Ya llegamos al 10 y ese 10 lo dividimos en 2. ¿Te parece? 50 y 50. ¿Estamos? Ese es el procedimiento, 50 y 50. El primer 50% que va en función al número de días trabajados. al número de días trabajados. Y aquí viene lo que decías. Puede que no trabajaron todo el año, no importa. Si son trabajadores de planta, no importa el número de días que haya trabajado. Porque ojo, fíjate aquí. Porque ojo aquí. Porque pueden haber eventuales. La ley dice que si son eventuales, por lo menos 60 días. 60 días. 60 días, mínimo. Así es. José. Es decir, si trabajaron menos de 60 días, no hay. Adiós. Por supuesto que los trabajadores de planta, pues, no es eventual, no tienen una fecha con la que se va a rescindir, salvo por las causas o circunstancias, o siquiera porque lo decía el trabajador, ¿no? O se ubiquen algunos de los supuestos de la rescisión. Aquí la parte relevante es, independientemente de si tienen la planta o no, pero, José, a ver, y si entraron en junio y les dieron su planta en septiembre, ¿verdad? No están todo el año. Ya computan desde que entraron. Desde que entraron. Claro. Esto es importantísimo porque entonces ahí Recursos Humanos lleva el cómputo justamente de esos plazos. Porque recordemos que, a colación de lo que decía José, cuando son el tema de los trabajadores de confianza, bueno, pues aquí hay una parte también relevante para efectos del monto del cual van a participar, José, ¿no? En donde, bueno, pues tendrá que ser ahí determinado a partir del trabajador de planta que gane más. Sí, pero porque si no se les va a hacer bolas de la torre a las personas que eso es con los sueldos. Si la persona, llámese madre que estuvo por dar a luz, entonces acuérdate que la ley del Seguro Social les da 42 días antes, 42 días después. La ley dice que esos días se computan como días trabajados. Así también a las personas trabajadores que hayan sido víctimas de algún riesgo de trabajo y que les dan incapacidad, también se computan como días trabajados, ¿sale? Eso es lo que debemos de tener presente. Eso es por cuanto hace a el cajón A. Bueno, pero es de ese cajón, para aquellos que trabajaron la mitad, trabajaron menos del año, es proporcional a los días que trabajaron, José. Esto es una parte importante. De ese 50%, bueno, pues va en relación a los días trabajados. ¿Qué quiere decir esto? Pues no van a sacar lo mismo, es decir, ¿sabes qué? Lo voy a dividir igual entre todos. No es igual entre todos, es en función de los días trabajados. Porque tengo que determinar un factor. Por eso es la proporción, es decir, ¿sabes qué? Bueno, a ti te corresponde la parte proporcional de junio a diciembre o de septiembre a diciembre, de los días que efectivamente trabajaste. Fíjate, ahí te va. La persona suma el total de días trabajados de todos los trabajadores. Es correcto. ¿Sale? Y entonces el 50% que tenemos en el cajón A lo divide entre el número total de días trabajados. Y determina un factor. Y este factor lo va a multiplicar por ese cajón A, el 50%, para ver cuánto le toca a esa persona. Y ahí es donde viene la proporción. Es correcto. Porque si no, imagínate, entonces el reparto por partes igual. Es lo que te digo, que no funciona de esa manera. Es decir, sino que, bueno, pues evidentemente el que trabajó todo el año, pues sí le toca la parte de todo ese año. Pero no va a obtener lo mismo que el que trabajó nada más 2 meses o 3 meses, ¿no? Eso es una parte relevante que es en función de días trabajados. Pero la otra también requiere sus matices, José. El otro cajón al que tú refieres, que es el segundo. El otro se reparte conforme a tu salario de vengado. Ándale, aquí es muy importante. Por salario de vengado tu cuota diaria. Nada de que tiempo es. Que le integras, ¿no? Que el salario integrado. No, porque la misma Ley Federal de Trabajo te está diciendo que no forma parte ni las gratificaciones, ni las percepciones, ni las prestaciones a las que se refiere el artículo 84 de la propia ley. O sea, no. Eso no forma parte de ese salario de vengado sobre el cual te van a pagar ese otro 50%. Aquí lo importante sería, ¿qué tal si en la empresa están los trabajadores de confianza, que son los que ganan más que los de base?
Entonces aquí hay una limitante. Que era lo que decíamos. Esos trabajadores de confianza, pues el monto máximo que se les va a otorgar, pues va a ser en función el sueldo que tiene el trabajador de planta que ganó más. Que dice O el sindicalizado. O el sindicalizado. Búscate el sindicalizado. ¿No hay sindicalizado? El trabajador de planta del mayor rango. Del mayor rango, sí, así es. Entonces, en cualquiera de los dos casos, agrégale un 20% sobre su salario y ese es el tope. Porque no vaya a ser el diablo que entonces está el contador, no es ni gerente, ni administrador, ni director, si participa en la PTU, pero pues lleva el que gana pues su cuota diaria, 3,000 pesos. Es correcto. Imagínate, entonces dice, no, agárrate al sindicalizado o al de planta de mayor nivel, agrégale un 20%, vamos a suponer que el salario fuera de, no sé, 500 pesos. Le agregas un 20% y entonces el tope son 600 pesos. Es correcto. Serían 600 pesos incluso para el contador. ¿Sale? Correcto. Hay una parte relevante aquí. Estamos observando el caso de el tope de esa parte que le corresponde al de confianza. Uh-huh. Y en la práctica, José, fíjate que ha pasado en otro supuesto, pasa que en la aplicación de la fracción 3 del 127, uh-huh. Ahí nos señalan las normas a las que se va a a las que se tiene que apegar al reparto de las utilidades. Señalan la fracción 3, fíjate, y lo voy a leer literal para que nuestros amigos también saquen sus propias conclusiones. Dice, el monto de la PTU para los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, uh-huh. y en los que se dediquen al cuidado de los bienes que produzcan rentas o el cobro de créditos y de sus intereses no podrá exceder un mes de salario. Tu despacho, el que comentabas hace ratito. Decíamos sociedades civiles. O una persona física que actúa de manera personal, profesional. Entonces, fíjate, no es igual, ¿verdad? La participación para aquellos que realicen actividades empresariales que las civiles. Exacto. Las civiles, ¿verdad? Pero que sea este supuesto, ¿verdad? Que sea este supuesto. Y entonces, bueno, pues el monto máximo que podrá obtener de esa PTU, pero si ya estaba un tope para algunos, pues qué razón de llevar a todos, José, a la reforma, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos quedamos con ¿qué? Un mes. Entonces, un mes. Me planteaban en una conferencia que acabo de impartir justamente de esto. Dice, bueno, pues es que sabes que ahora resulta que les modificaron las sociedades civiles en función uh-huh. de la reforma y les implementaron que nada más les iban a dar 15 días. No un mes, sino 15 días nada más. Y digo, bueno. Como eso fue por una... Y eso, porque aprovecharon la reforma. Aprovecharon la reforma, ¿no? Aprovecharon la reforma, aun y cuando no se contempló ninguna reducción, no hay modificación para esta fracción, pues ellos lo modificaron. Lo cual es indebido, por supuesto, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque la disposición prevalece en el sentido de que estamos hablando de un mes, ¿verdad? De salario, al que pues se le podrá pagar en el caso de los supuestos que acabamos de señalar. Bueno, así, José, entonces, tenemos el 50, ya tuvimos el procedimiento, uno con los días y otro con los salarios devengados, ¿no? Y bueno, creo que es importante tomar en cuenta que antes de llegar al procedimiento del tope, porque sabemos que en la actualidad pues ya tenemos un tope. Antes de llegar a eso, bueno, pues vale la pena señalarle a nuestros amigos que lo que están percibiendo de PTU, bueno, pues tienen 15 días exentos para efectos del impuesto sobre la renta, José, y no forma parte de la base gravable. Para el sí, el 93 de renta te dice que la PTU está libre de impuesto hasta 15 UMAS. 15. Y además no es un concepto gravable para efectos de la seguridad social. Así es, claro. Y entonces, bueno, no pagan o no les deben de realizar la retención o se los deben acumular para efectos de las retenciones de renta ni de las cuotas de seguridad social. Hasta por 15 días en materia de renta y para seguridad social no hay tope. Simplemente es un concepto que no integra. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Bien. Ahora entonces, una vez que determinamos ya cómo llegamos a la base, llegamos al 10% con las consideraciones que ya se virtieron, el plazo que se tiene para otorgar las mismas,
que si pueden realizar objeciones, que si no realizan objeciones, es un derecho que tienen y que por supuesto tienen que hacer valer. En algunos casos a lo mejor ni se enteran cuando ya no están laborando para la empresa, en algunos casos ni se enteran de que, bueno, si hubo o no hubo PTU, ¿verdad? Vale la pena estar atentos, ¿no? Vale la pena estar atentos. Yo creo que todo el mundo pues está esperanzado a Fíjate que aquí me sorprende porque efectivamente las personas que trabajan, y sin ser despectivo, en trabajos operativos, hasta ellos conocen que hay una PTU por ahí que van a percibir. Y si están al pendiente a lo mejor dijeron ahí algún amigo, algún amante, o no sé, algún primo, o el primo de un amigo, que le encargan, oye, ahí te encargo cuando van a dar la PTU, ¿no? Pues sería bueno que sí les avisaran, ¿no? Sería bueno que sí les... Además parece que la empresa sí está obligada, ¿no? Está, publicarlo. Publicarlo, que tal empresa entregará su PTU, tal. Publicarlo. Pero ni se enteran. Pues si no se enteraron que va a contratar a 500 doctores, José. Vale la pena a veces estar atentos, ¿no? a esto. Y bueno, que tienen un año, ya lo habíamos comentado, ya lo comentamos, que tienen un año para poder reclamar el reparto de esa PTU, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen en consideración esto, para efectos de que, bueno, es un dinero que tenían ahí contemplado, porque ya se quedaron sin dinero ahorita con el Día del Niño y luego con el Día de la Mamá, que por cierto, bueno, pues felicidades a todas las mamás. Y luego viene el Día del Maestro, que también le dan su regalo a los maestros. Sí, hombre, hay que darle el regalo a los maestros, ¿verdad? Aunque nosotros nunca nos dan nada, José, pero bueno. Bueno, será porque no pasamos, ¿verdad? Porque nos dicen, pasa a recogerlo, ¿no? Pasa a recogerlo aquí a la dirección. Bueno, pues así entonces, una parte relevante ahorita y del por qué la necesidad de abordar este tema, pues es la sencilla razón de las consecuencias y los efectos que tiene esa reforma de abril, José, del 23 de abril, que sí. es donde de verdad a veces no entendemos. Quieren eliminar, por un lado, eliminan el outsourcing, pero por otro lado, implementan un tope en esas cantidades que tiene derecho a recibir el trabajador. Pero si ya estábamos sobre una base del 10%, ¿por qué toparlo? Fue como un acuerdo con las grandes empresas de decir, las grandes empresas dijeron, vas a acabar con el outsourcing, pues entonces me voy del territorio mexicano. Oye, espérate. ¿Será tan fácil? ¿Será tan fácil tomar esa decisión? Si tu tema, no, obviamente no es tan fácil, pero pegó, ¿no? Pegó en el sentido de, bueno, mira, no te esponjes. Si se acaba el outsourcing y tú tienes temor de la PTU que vas a repartir en grandes cantidades por varios meses, ¿qué te parece si la topamos? Y entonces ponemos un tope de 3 meses o el promedio de lo recibido en los últimos 3 ejercicios. Y entonces dicen, caray, pues bueno, pues ya a lo mejor ya no voy a salir tan afectado, porque fíjate que dicen que hay personas que por concepto de PTU sí les dan 4, 5, 6, 7, 8 meses de puro PTU, Armando. Entonces imagínate esas empresas que habían liberado de alguna manera la PTU a través del outsourcing que se eliminó. Pero entonces era indebido, José. Estamos partiendo de que era indebido lo que estaban haciendo, porque era para efectos de librar el tema de la PTU. Por eso, pues ese fue el estandarte del outsourcing. Bien, entonces tenemos que, a partir de la reforma, se impone, se establece, ¿verdad? Un tope de 3 meses para el pago de esa PTU. Y son 3 meses o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. O sea, sí recibió. Sí, y esto sí recibió, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Es decir, el que resulte más favorable. Si es los 3 meses o es el promedio. Pensando en aquellos que ganaron mucho dinero, ¿no? Que se llevaron mucho dinero por el caso de la PTU tan alta que se pagaba anteriormente. Pero sucede, aquí estábamos comentando fuera del aire, que tiene ahí ciertos matices esta reforma. José, tiene ciertos matices. Hay un matiz que quiere decir José respecto a la constitucionalidad, de la cual estoy de acuerdo, sin embargo no considero que sea el problema a resolver ahorita que la van a pagar. Pero ¿quieres decir un matiz de la constitucionalidad? Sí, efectivamente, mira,
partiendo de la premisa que el porcentaje, si bien es cierto que no está señalado en la Constitución, lo cierto es que el 123 apartado A, fracción novena, incisos A y C, hacen una mención precisa de decir que la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades será quien determinará el porcentaje, el cual ya lo habíamos dicho que es el 10%, y mismo que fue publicado en los diarios oficiales de la Federación en su momento. Luego entonces, cuando esa es la ley primaria y luego viene la secundaria, llámese Ley Federal del Trabajo, artículo 127, fracción 8, tiene que ser acorde, congruente. Cuando te pone un límite, es tanto como decir, si cuando tú determines el 10% y le corresponde al trabajador los 5, 6, 7, 8 meses que le venías dando, la Ley Federal del Trabajo dice, no, dale nada más 3 meses o el promedio de los 3 ejercicios anteriores. Y en ese sentido es cuando se da la colisión de normas, y aquí sí, con todo respeto, si el día de mañana un tribunal se atreve a decir que es constitucional esta fracción 8, perdón, pero entonces la Constitución sirvió para 2 cosas, y le voy a hacer caso a lo que un amigo me decía. El mejor libro de ciencia ficción que tenemos en nuestro país es la Constitución. ¿Por qué? Porque no podría estar por encima de lo que dice la Constitución, Armando. Esa es mi postura. Eso es de derecho explorado, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esta materia. No obstante, mira, ahí sabemos te voy a robar un poco. Se avaló. Te voy a robar un espacio. Se avaló, José. Se avaló una consulta, José. ¿Consulta de qué, perdón? Esta gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que no se ha pegado al 100%. Entonces, se cumple lo que te digo. Es el mejor libro de ciencia ficción. En algunos casos. No estaría totalmente... Y además te voy a decir una cosa. Pero en algunos casos. Y no hay necesidad de que yo practique como un litigando para no tener el conocimiento. Porque cuando tú litigas es porque primero adquiriste el conocimiento, claro. Armando. Porque no puedes litigar sin conocimiento. Entonces luego la única diferencia es yo tengo el conocimiento, ok, no litigo. Pero el conocimiento es el mismo, para ti, para mí. El caso es de que no lo resolvemos nosotros. No, por eso hace ratito te dije la verdad judicial, aunque no sea la verdad verdadera. Ese es el caso. ¿Estás de acuerdo? Y a eso voy. El tema de que puede ser, y de hecho creo que así va a ser. Van a avalar esa reforma, porque de inicio tiene como base, olvídate del tema si está pegado o no está pegado a la Constitución, que debería de ser, estoy totalmente de acuerdo. No obstante, bueno, pues ya sabemos cómo se las gasta nuestro Poder Judicial. Y bueno, como los que estamos inmersos ahí, ya sabemos, tenemos unas sentencias que, bueno, la verdad es que mucho que desear. Y en este caso, pareciera que va a suceder lo mismo. Y todo apunta a que suceda lo mismo. No obstante, vale la pena que, bueno, aquí quizás a lo mejor pensando en la aplicación del buen derecho y que hayan legislado bien, ¿cuál hubiera sido lo correspondiente? Pues que modificaran el porcentaje. Que la comisión modificara el porcentaje. Claro. Y se acabó el problema, señores. Se acabó. Pero lo que dije... A través de modificar el porcentaje, que es la comisión. Fue por beneficiar a un sector en específico. Otros elementos. A veces las exposiciones de motivos no tienen nada que ver con lo que queda en la ley. Así es. Y eso generalmente lo sabemos en materia fiscal. Pero aquí el punto es, bueno, para dotarlo de legalidad, simplemente que la comisión hubiera determinado un porcentaje diferente y se acaba el problema, tomando como referencia, bueno, pues lo de los tres meses. Disminuye el porcentaje y se acabó, ya todos felices y contentos. Y entonces ya no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, pero no sucedió así. Lo metieron en la norma. Existen elementos y, por supuesto, aquí está el amparo para efectos de quienes consideran que están vulnerados. Adelante, lo pueden hacer. Sin embargo, bueno, pues recordemos que la tramitación de ese amparo es para efectos exclusivamente del tope. Nada más. Sí, claro. Exclusivamente del tope. Sí, claro. No para que no lo paguen, no, es exclusivamente para el tope. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer los patrones? No, claro, por supuesto que lo van a hacer los trabajadores. No, por supuesto que no lo van a hacer los patrones. Lo van a hacer los trabajadores, pues entonces el trabajador va a tener que pagar, ¿no? Va a tener que pagar, los representantes, los sindicatos. Ok, lo vas a hacer, sindicato. Y entonces, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece que vamos viendo y vamos revisando el contrato, ¿no? Colectivo. ¿Qué te parece que lo vamos revisando, no?
existe un factor real del poder, y ese factor real del poder lo tienen pues los empresarios, o sea, en donde, bueno, pueden negociar, ¿verdad? Y pueden obligar a negociar, como está sucediendo actualmente con la aplicación de esta reforma, para que quienes no deban de inscribirse al REPSE, necesariamente se inscriban al REPSE, porque si no les cancelan sus contratos. No son servicios, no ponen a disposición trabajadores ni nada, pero les dicen, si no te inscribes en el REPSE, no te firmo el contrato. Los están obligando, aun y cuando no debían inscribirse. No se dan los supuestos, pues. Pues es lo mismo. ¿Sabes qué? Ok, te vas a pelear. Vas a pelearte. Bueno, ¿qué es lo que dice el patrón? Bueno, pues entonces... No, aquí no vale la pena pelearse porque, ok, te dan la razón, pero el otro sencillamente no te contrata. Pues es a lo que voy. Es a lo que voy. Pero acá en el caso de la PTU estamos hablando de otra cosa. Ah, espera. Aquí en la PTU de palabras te vas a pelear. en donde transgresa la Constitución. Te vas a pelear. Te vas a pelear. Tu trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón sí está de acuerdo en ese tope. Ah, pues claro, porque le beneficia. Por eso te vas a pelear. Entonces, ok, de acuerdo, sale, listo. Causales de rescisión. Porque yo quiero, te indemnizo y adiós, que te vaya bien. Punto. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Ah, pero estamos hablando de que estamos ahí hablando en ese momento, si fuera, de un supuesto, va a haber otro juicio. En donde dice, ¿sabes qué? No va a haber juicio, porque al final de cuentas los va a indemnizar y ya se acabó. No, la PTU es de cajón. A ver, espérame. Me refiero. La PTU la paga. Ok, de acuerdo, que la gane el trabajador. En el extremo, que no la van a ganar, pero que la gane el trabajador. ¿Sale? Listo, ahí está tu PTU. Y ahí está tu liquidación. Listo. Adiós, bye. Sí, que te vaya bien, sí, sin problema. Ok, adelante, sí. Se acabó. Se acabó la fuente de empleo. Porque el patrón sí está de acuerdo. Pero hay que reconocer también que existen algunos patrones que dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero darles a los trabajadores lo que les venía dando. No quiero pegarme. Sí, claro. Y hay que aplaudir a esos patrones. Claro. Hay que aplaudirlos. ¿Por qué? Porque dices, oye, es que ¿sabes qué? Pues esto de veras sí se volaron la barda, ¿no? Y si les toca el 10%, pues yo les doy su 10%. Ya está determinado. Ahí está el 10%, señores. A ver, ¿quieren limitarlo? Modifiquen ese 10%. Pues la comisión que modifique el 10%, se acabó el problema, José. Pero bueno, ya está el 10%. Entonces dicen, ¿sabes qué? Sí se los quiero dar. ¿Cómo se los voy a dar? ¿Cómo se los doy si nada más les puedo dar? ¿No les puedo dar más? ¿O sí? Por PTU. Por PTU no, pero vamos a suponer, caso hipotético. Por PTU, fíjense. Fíjate ahí todo. Por PTU. Le doy vamos a suponer que en el cálculo me resultaron 5 meses. 3 meses PTU, 2 meses un bono. Y al carajo. Bono o gratificación anual, sí, si quieren. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, claro. Está. Buenas prácticas. Y entonces, claro. bueno, ya a través de las ¿Y tú crees que el fisco le va a caer eso mal? Pues por supuesto que no, porque en el bono no o debería. gratificación está grabado al 100%. Le va a caer su parte al Estado. Bueno, existen esas opciones. ¿Para qué? Para esas buenas prácticas, esas sanas prácticas. ¿Por qué? Pues porque ya determinaron el 10%, José. Claro. Ya está determinado el 10%. Ahora, la parte relevante, ¿no? Esta parte relevante es decir. Y ya es porque ya se... Antes de irnos. Ya está haciendo... Antes de irnos, porque ya está haciendo producción, ya se va a acabar esto. Antes de irnos, a ver, vigencia, ley anterior, Otra sin tope. Chulada nada más. Sin tope. Del 1 de enero al 23 de abril. Y no hay una disposición transitoria que nos aclare. No había tope. Del 26 de abril al 31 de diciembre hay tope. ¿Qué hacemos? O la otra. Dicen unos, no. Eso es para la PTU que se determine en 2022, que se pague en 2023, cosa que no estoy de acuerdo. Claro que no, porque ahí la vigencia dice claramente al día siguiente en la que fue publicada. Eso déjame decirte que eso ya he escuchado de abogados, ¿qué litigo? Por eso yo digo, yo no litigo, pero el conocimiento está muy claro. ¿Estás seguro? No, espérame. No. ¿Qué clase de abogados? No, eso es una ofensa. Eso serían coyotes. No. Eso es diferente. Coyotes. No, son abogados que litigan en la materia laboral. No creo. Imagínate qué barbaridad. No creo. Es así, qué bueno que no litigo yo. No me digas eso. No lo puedo aceptar. Te lo juro. No lo puedo aceptar. Está clarísimo la disposición. Eso es lo que yo digo. O sea, está muy claro. Claro. O sea, a ver qué parte no se entiende de que está publicado. Y dice, inicia su vigencia al día siguiente de su publicación. Y no hay ninguna disposición que diga lo contrario o que lo postergue. Y esto fue en 2021.
Ujú. ¿Cómo crees que están diciendo eso? ¿Estás seguro? Yo creo que a lo Sí. mejor ha de ser una persona que Te te lo dijo juro. que era abogado, pero no era abogado. No, sí es abogado. No, a lo mejor no era abogado. Son 2 abogados. No eran abogados. Te lo juro. No creo. Bueno, está bien, de acuerdo. Vamos a darle chance. Vamos a darles chance. Bueno, son opiniones, ¿no? Acuérdate que en la cuarta transformación cada quien trae sus datos. Entonces, igual cada quien trae su transformación, su interpretación. Y listo, Pues sí. dice, del 1 de enero al 23 de abril. Y no había tope. Ujú, sí. Y luego de el 26 de abril al 31 de diciembre. Y si hay tope. Ujú, Y están los 3 meses. ujú. ¿Qué hacemos? Yo soy de la opinión y solo emito mi opinión, porque ya no tenemos tiempo para debatir al respecto, ¿verdad? Quizás a lo mejor lo veamos en otros casos, pero de hecho ya lo estamos haciendo 2 cálculos. Primero al 23, porque estaba vigente esa ley, y luego del 26 al 31, porque hay otra ley, y es con un tope. Yo no soy de la opinión. ¿Por qué? Porque tú estás atendiendo al procedimiento para la repartición de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Pero antes de repartir, primero necesito el pastel. Pero ahí está. Escuchen. Y el pastel lo dicta la Ley de Renta. Sí, ¿no? Y el pastel se cocina al 31 de diciembre. Sí, pero del 1 de Yo al 23 de abril. No, pero del 1 de Yo al enero. 23 de abril no sé Pero del 1 de enero. si va a haber pastel. Pero del 1 de En enero. consecuencia, es más, y algo que apoya mi postura es, cuando en aquel entonces, en 2012, se adicionó la fracción 4 bis al 127, y era tema referente a la PTU generada en empresas contratista, outsourcing. Eso fue pura jalada, por no decir la palabra correcta. Porque nunca se hizo, Armando. La ley nunca te dijo cuál era el procedimiento. Como ahorita no nos dicen que Como tenemos ahorita que no hacer- nos dice. No nos dicen que tenemos Entonces que yo hacer eso. atendiendo a lo que está ahorita vigente es, bueno, si el pastel se cocina el 31 de diciembre, solo hasta entonces puedo yo repartir el pastel. Sí, No claro. antes. Eso no está en Esa es mi discusión. postura. Eso no está en discusión y de hecho yo no lo vinculo. ¿Por qué? Porque tengas al 31 de diciembre o lo tengas abril, la base la tienes en renta. Claro. La base la tienes en renta. Claro. Pero estoy diciendo para efectos de lo que les vas a entregar. Que desde mi punto de vista eso es diferente. Por eso. Eso es diferente. Tú no puedes entregar algo Ya que no tienes. No, pero ya lo tienes. No tienes. Ya lo tienes. El 23 de abril no tienes nada. No, el 23 de abril no lo tienes. O sea, ya lo tienes ahorita. Ya lo tienes ahorita. Pero imaginemos esto. Tienes una vigencia de la ley, no tienes reforma. Tenías que haber seguido el procedimiento sin el tope. No tienes reforma. No hay reforma. Procedimiento ¿Te sin das el tope. cuenta entonces que fue como lo dijimos? Son temas buenos, que no nos Claro. vamos a poner de acuerdo. Porque si no lo aclaran, y eso es un punto relevante que está generando mucho tema. Ujú. Está generando demasiado tema. Bueno, ¿qué hagan? Manden la pregunta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Manden la pregunta. Nosotros lo que hicimos fueron 2 procedimientos de manera conservadora para efectos de no dañar los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si toman ustedes lo que está vigente, dañan los intereses de los trabajadores porque le toca menos. Que se vayan al amparo. Le toca menos. Bueno, ya lo del amparo es algunos dicen que por default. Yo la verdad desde que no... Los abogados de los patrones que te busquen a ti, los abogados de los sindicatos que me busquen a mí. Exacto. Totalmente de acuerdo. Porque bueno, pues, la verdad Armando, pues es que a mí fue sí un me- placer este tema, estuvo padre, esos temas la verdad es que nos Son apasionan. polémicos, Nos apasionan, nos encantan y es lo que le da sabor a este tipo de programas. Por favor, compartan. Pero fíjense con el procedimiento que les digo yo le toca más al trabajador, no menos. Y con el procedimiento que dice José le toca menos. Y está defendiendo a los trabajadores, ¿eh? Claro, ya les dije cuál es la solución. Ya está defendiendo a los Ya les dije cuál es la Váyanse al solución. amparo, eso es importante. Muy bien, amigos, pues un tema polémico, pues estará en ellos, José, ¿no? ¿Qué es lo Así es. que pueden aplicar? Ya les dimos nuestras opiniones y bueno, esperamos que este tema haya sido de su interés, lo puedan ustedes aplicar y bueno, por supuesto, cualquier comentario que tengan, bueno, pues háganos el favor de ponerlo ahí en nuestras redes sociales, Facebook, Y estamos a la orden y pues en YouTube. es un tema que está en boca de todos los contadores y todos los abogados, Armando. Entonces, Claro. pues Si tenemos alguna información al respecto de algún pronunciamiento por ahí la parte estaremos de compartiendo. la autoridad, bueno, pues ahí lo estamos compartiendo. Recuerden suscribirse a nuestro canal Capacitador Acade en YouTube y en Facebook. Igual. Igual, Capacitador Capacitador Acade. Acade.
ahí nos pueden seguir, tenemos muchísimos temas para ustedes y bueno, también, bueno, pues que nos puedan retroalimentar, José. No se les olvide dar algunos temas que quieran que abordemos y con muchísimo gusto. Es un placer estar con todos ustedes, José, pues como siempre. Armando, fue un placer. Igual. Bueno, pues nos vemos la próxima aquí en su programa de Capacitador Academy. Muchas gracias. Hasta la siguiente.